Hola amigos de YouTube, buenas noches. Espero y les guste este vídeo. Hoy el señor Alguien les trae historias de terror, 3 espero y sea de su agrado. Comencemos. La primera historia se llama, ¿Eres tú Amelia? 12 meses pasaron hasta que a Cristóbal le otorgaron la libertad desde la institución mental juvenil. Esta vez comenzaría una nueva vida a cargo de una familia adoptiva. La comisión médica y penal que estaba a cargo de su evaluación estaba al mando del doctor Orlando Baudilio, quien se entrevistó con él horas antes de declarar su salida. Entonces, Cristóbal, ¿por qué estuviste recluido en este lugar?, preguntó el doctor. Por asesinato, contestó el chico dejando escapar un suspiro. ¿A quién asesinaste? A mi mejor amigo y compañero de clases llamado Gabriel. ¿Y cómo sucedió?, preguntó el doctor observando al muchacho por encima de sus anteojos. Fue después de clases, ya se habían marchado todos en la escuela y Gabriel me pidió que le acompañara a una sala de clases vacía. Nos sentamos en el suelo y él sacó una tabla ouija de esas que dicen sirve para comunicarse con los muertos. Me dijo que iba a intentar comunicarse con una ex alumna ya fallecida llamada Amelia, y no lo sé, algo me pasó. Cristóbal bajó su mirada y clavó su vista en los papeles que habían sobre el escritorio, creo que fueron celos, no sé, me enfurecí y con un lápiz lo ataqué. Se lo enterré en su garganta varias veces y lo asesiné. Perfecto, Cristóbal, ahora dime qué pasó con la otra versión de la historia que mantuviste al llegar aquí y que repetías los primeros 3 meses. No sé de qué habla, doctor Baudilio. Te refrescaré la memoria, dijo el médico y acto seguido comenzó a leer una declaración escrita. Al interrogarme me contaron que Gabriel había sido apuñalado con un lápiz, el mismo lápiz con el que estaba anotando cosas de la ouija en su cuaderno, pero yo no lo hice. Sé que yo no lo hice, fue ella, fue Amelia. Ella quiere hacer parecer que asesiné a mi amigo por celos, eso es lo más absurdo que he oído. Hasta encontró una forma de poner mis huellas digitales en el lápiz, la muy maldita. Estoy recluido en una institución juvenil y nadie me quiere creer. Amelia me va a utilizar. Ella viene por las noches, se sienta en la ventana de mi cuarto y me habla, me cuenta todos sus planes, la veo en mis sueños burlándose, la maldigo su nombre una y otra vez. Nadie me cree, pero Amelia no está muerta. El facultativo se quitó los anteojos y observó a Cristóbal detenidamente. El muchacho meneó suavemente la cabeza. Eso fue realmente absurdo, dijo de pronto Cristóbal, no hay más verdad que la que yo le acabo de contar. Fui encerrado de forma justa en este lugar porque asesiné a mi amigo de forma cobarde en una solitaria sala de clases hace 1 año atrás. Alejandra terminaba de ordenar los platos en la mesa para la cena de bienvenida de Cristóbal. La joven chica de pronto oyó el auto de su madre estacionándose afuera en la entrada. Joaquín, mamá ya ha llegado, gritó de pronto Alejandra a su hermano menor, quien se encontraba encerrado en su cuarto en el segundo piso escuchando música a todo volumen. Joaquín escuchó a su hermana, pero se hizo el sordo y subió aún más el volumen de la radio. En ese momento la puerta de entrada se abrió y entró Beatriz, la madre de Alejandra y Joaquín, y unos pasos más atrás venía Cristóbal trayendo entre sus brazos un bolso con sus pertenencias. Vaya, qué rico huele. Traigo mucha hambre y estoy segura que Cristóbal también, dijo la mujer dejando su abrigo sobre el perchero ubicado junto a la puerta. Cristóbal, te presento a mi hija Beatriz. Es un placer, bienvenido a la familia, le saludó Alejandra cortésmente besándole en la mejilla. Gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, contestó Cristóbal con una sonrisa. ¿Y tu hermano?, le preguntó la mujer a Alejandra. No lo sé, está arriba en su habitación, le avisaré que baje, ya es hora de cenar. La cena en esa casa fue particularmente extraña. Beatriz hablaba mucho intentando hacer que las cosas fueran lo más normales posibles, pero se esforzaba tanto, la situación a veces se volvía muy incómoda. Alejandra fue muy generosa con Cristóbal, le ofrecía más jugo y le animaba a charlar y a sentirse como si estuviera con su verdadera familia. Joaquín, en cambio, permanecía callado y observaba de reojo a Cristóbal. Ambos chicos tenían la misma edad, pero Joaquín sentía algo raro hacia su nuevo hermano, algo le inquietaba sobre él y no sabía qué era y tampoco podría saberlo, pues Beatriz procuró ocultarle la verdad a sus 2 hijos sobre el muchacho y su asesinato. Una vez terminada la cena, Beatriz condujo a Cristóbal hacia su cuarto. De aquí en más esta será tu habitación, le dijo la mujer, siéntete como en casa. La mandé a pintar color celeste, no sé si te agrada. Me encanta, está muy linda, contestó Cristóbal sentándose en el borde de la cama.
Puedes poner fotos y pósters si quieres, ya sabes, de videojuegos o bandas de rock, cosas que a los chicos les gusta. Cristóbal solo sonrió y asintió con la cabeza. La mujer se sentó junto al muchacho y le tomó de la mano. Ahora somos una nueva familia. Puedes contar conmigo y con los chicos para lo que sea, ¿bien? El pasado es solo eso, pasado. Gracias, Beatriz, contestó Cristóbal, y se fundió en un abrazo con la mujer. Mientras tanto, en la cocina Alejandra lavaba los platos de la cena ya finalizada y a medida que se los pasaba Joaquín los iba secando. Dale una oportunidad, le dijo de pronto Alejandra a su hermano, quien permanecía pensativo. Mira, ponte en su lugar, perdió a su madre mientras él estuvo encerrado en esa institución, no tiene a nadie. Lo sé, es solo que es raro, desde que papá nos abandonó siempre nos la hemos arreglado bien los tres, ya sabes, tú, mamá y yo, siempre los tres. Y ahora llega él a quien ni conocemos y mamá lo trata como si fuera su hijo. Pero dale tiempo. Ustedes dos tienen casi la misma edad. Estoy seguro de que tienen un montón de cosas en común, como esos videojuegos de niño rata, bromeó Alejandra. Joaquín en respuesta salpicó un poco de agua a su hermana. Y es seguro que tendremos que ir a la escuela juntos, a la misma clase, de hecho, sentenció el chico. A mí no me molestaría haberlo hecho, es más, Cristóbal es bastante guapo, contestó Alejandra. ¿Qué? Estás loca si piensas así, le llevas por casi 7 años y además viene siendo tu hermano o hermanastro. Finalmente ambos salieron de la cocina bromeando y discutiendo de forma amigable, mientras que arriba ya en su habitación se encontraba Cristóbal recostado sobre la cama contemplando la nada misma que le ofrecía el techo. Quiso cerrar los ojos por unos segundos y así lo hizo. Sabía que no podía apagar la luz, pues durante su reclusión en la institución mental había desarrollado cierto grado de nictofobia. Allí, recostado y con sus ojos cerrados, permaneció varios minutos hasta que de pronto un leve ruido proveniente de la ventana que da al exterior llamó su atención. Cristóbal comenzó a respirar agitadamente, pero no quiso abrir los ojos en ningún momento, tenía miedo. Luego, nuevamente algo llamó 3 veces a la ventana. La siguiente historia se llama, Amelia aún está con nosotros. El año pasado yo y mi mejor amigo nos quedamos después de clases un día viernes. Era tarde y casi todos se habían marchado en la escuela salvo nosotros dos, que nos dirigimos a una sala de clases totalmente vacía. Me pidió que le acompañara porque tenía algo muy importante que hacer, una especie de juramento, y no podía fallar con eso. Llegamos pues al aula y sin encender las luces caminamos hasta atrás, hacia el final donde se encuentran los últimos asientos, y allí nos sentamos en el suelo. De su mochila sacó una tabla de madera, la que a los pocos segundos reconocí como una tabla ouija, y la depositó en el suelo entre nuestras piernas. Posteriormente sacó un vaso de vidrio pequeño y lo depositó sobre la tabla boca abajo. ¿No te gustaría ir mejor a mi casa a jugar Minecraft? Le pregunté como para sacarme de encima la tensión del momento. Pero mi amigo ni siquiera me miró, siguió concentrado y con sus ojos color marrón clavados en la tabla. Bueno, creo que no, pero dime, Gabriel, ¿qué cosa exactamente venimos a hacer? ¿Es Amelia, recuerdas? Me preguntó y por primera vez me miró a los ojos. Amelia fue una alumna compañera nuestra que había llegado a mitad de año y que murió ahogada durante un paseo en el que participó toda la clase. La verdad, nunca hablé mucho con ella, pero sí sabía que Gabriel y ella habían entablado amistad. Su muerte fue una noticia terrible y obligó a la escuela a endurecer sus reglas y políticas sobre los paseos escolares. Fue encontrada muerta por ahogamiento durante la madrugada del fin de semana que fuimos, aunque se declaró como accidente. Siempre recordaré que Marta, otra compañera nuestra, y que le tocó compartir cuarto con Amelia, nos contó que había visto a Amelia caminar junto a una enorme figura negra y alada en dirección al lago, donde posteriormente se ahogó. Eso me pareció realmente tétrico, sobre todo pensando en por qué razón iría a nadar tan tarde y completamente a solas. Espera, no vas a... Le dije asustado, pues ya había caído en cuenta que su intención era comunicarse con nuestra difunta compañera de clases. Se lo juré. De alguna forma ella me hizo jurarle que lo haría. Es raro, ¿sabes? Ella sabía que iba a morir de alguna forma, sabía que algo se la llevaría a la otra vida. ¿La otra vida? Pregunté. Sí, la muerte no es más que una puerta, me dijo Gabriel, y en ese momento sus ojos color marrón brillaron más que nunca en la oscuridad. Amelia era una chica única, me enseñó tantas cosas. Ahora debo cumplir mi juramento e intentar comunicarme con ella, aquí en la escuela, en la sala de clases, tal como me lo pidió.
Tragué saliva y apoyé el dedo índice de mi mano derecha sobre una orilla del vaso. Mi amigo hizo lo mismo, luego comenzó a hacer varias preguntas a modo de saber si Amelia se encontraba en la oscura sala de clases vacías junto a nosotros. De pronto el vaso hizo un leve movimiento, Gabriel y yo nos miramos sorprendidos, luego el pequeño vaso comenzó a moverse de veras y fue deteniéndose frente a ciertas letras del abecedario. Mi amigo con su mano libre iba anotando las letras en un cuaderno. Que se vaya, dijo de pronto Gabriel leyendo lo que había anotado en el cuaderno. ¿Eh? ¿Y qué quiere decir eso? Pregunté nervioso. Amelia, ¿quién quieres que se vaya? Preguntó mi amigo. Luego vi que el vaso volvió a moverse y se detuvo en cada letra que conformaba mi nombre. Por un instante me quedé paralizado por el horror. ¿Quiere que te vayas tú, Cristóbal?, me dijo y luego volvió a preguntarle a la tabla, Amelia, ¿por qué quieres que se vaya mi amigo? Esta vez la respuesta tardó un poco más porque sin duda eran más letras. El resultado final fue: porque me tiene celos. ¿Sabes? Creo que tu broma está yendo demasiado lejos, le dije a Gabriel. No estoy bromeando. ¿Por qué Amelia dice eso? ¿Acaso tú, qué? ¿Qué vas a insinuar? Soy tu amigo. ¿De qué hablas? Lo acabas de ver, Amelia no quiere que estés presente. Perfecto. Porque yo no quiero estar aquí, le dije y me puse de pie, y haciendo de cuenta que es verdad lo que está pasando aquí, deberías irte conmigo. Sin embargo, Gabriel permaneció inmóvil. Finalmente cogí mi mochila y me largué de ese lugar. Al otro día llegué temprano a clases como siempre cuando vi todo el alboroto en la escuela. Una ambulancia y unas patrullas de la policía se encontraban en la entrada junto a todo el alumnado que venía llegando. Me enteré que tan solo momentos antes el auxiliar de aseo había encontrado en la sala de clases el cadáver de Gabriel totalmente ensangrentado, había sido apuñalado 24 veces en su pecho y garganta. Mi amigo había pasado toda la noche allí, hablando con Amelia hasta que fue asesinado brutalmente por ella. Nadie lo cree, pero fue ella. He contado esta historia no una, ni dos, ni tres, sino ya 12 veces. La policía al ver las cámaras de seguridad del patio de la escuela vieron a Gabriel y a mí entrando muy tarde en la sala de clases, luego tras varios minutos salí yo dando un violento portazo por el enojo, eso lo recuerdo. Al interrogarme me contaron que Gabriel había sido apuñalado con un lápiz, el mismo lápiz con el que estaba anotando cosas en su cuaderno, pero yo no lo hice. Sé que yo no lo hice, fue ella, fue Amelia. Ella quiere hacer parecer que asesiné a mi amigo por celos, eso es lo más absurdo que he oído. Hasta encontró una forma de poner mis huellas digitales en el lápiz, la muy maldita. Estoy recluido en una institución juvenil y nadie me quiere creer. Amelia me va a utilizar. Ella viene por las noches, se sienta en la ventana de mi cuarto y me habla, me cuenta todos sus planes, la veo en mis sueños burlándose, la maldigo su nombre una y otra vez. Nadie me cree, pero Amelia no está muerta. Ella aún sigue con nosotros. La siguiente historia se llama Solos en el mundo. El sol sangra en medio del atardecer anaranjado y rojizo, y una leve brisa helada poco a poco comienza a llegar hasta donde se encuentra Marcos, hombre de avanzada edad que ha trabajado todo el día en la recolección de alimentos y abrigo. Han pasado ya 84 días desde la extinción del hombre en la Tierra y, al parecer, él ha sido el único sobreviviente junto con su hermana Ángela. Ella comienza a hacer el fuego para preparar una insípida, pero contundente cena, mientras él vuelve a recargar el generador de electricidad con cierto fastidio al notar que su hermana aún no entiende que solo debe ser ocupado durante la noche y solo para ocasiones que lo ameriten. Luego, mientras ambos comen a la luz de las velas en medio del sepulcral silencio nocturno, Marcos decide recordarle a su hermana lo del generador. He tenido que recargar el generador una vez más. Ángela, ¿no entiendes que la luz eléctrica se necesita solo de noche y no de día? Pero la mujer guarda silencio, solo mantiene su atención fija en la sopa de verduras y vegetales que ha cocinado. El combustible no debe ser malgastado ahora, es oro, ¿comprendes? Dime, Marcos, ¿hay más gente allá afuera? ¿Hay más sobrevivientes? No lo sé, responde el hombre reflexionando. ¿Por qué me preguntas? Porque hablas como si así fuera. Si no hay nadie más, el combustible va a estar ahí para nosotros dos por el resto que nos queda de vida. No te preocupes por él. Marcos baja la mirada y suspira profundamente. El mundo es grande, Ángela. Es probable que la tragedia que llegó a nuestro mundo no haya acabado con todos completamente. Así como nosotros, creo que es razonable pensar que hay otros sobrevivientes, ¿no te parece? Sí, me parece razonable y creo que lo he comprobado estos días.
¿Eh? ¿A qué te refieres? Pregunta Marcos. Ambos permanecen frente al televisión encendido gracias a la energía del generador. La pantalla solo muestra un hormigueo constante producto de la señal estática. Son unos rostros, dice de pronto Ángela intentando explicar, aparecen de la nada y hablan. Marcos permanece pensativo y en silencio. Por un lado se pregunta si es que acaso su hermana no se está ya volviendo loca. Tanta soledad, tanta incertidumbre sobre el mañana, tantos días silenciosos, en fin, todos ingredientes que ayudan a condimentar la locura. Creo que si te quedas el tiempo necesario mirando la señal de la estática vas a terminar viendo y oyendo cualquier cosa, dice Marcos intentando pensar con lógica. No lo entiendes, no son efectos ópticos, es real. Bueno, suficiente, resuelve finalmente el hombre, voy a apagar el generador. Marcos iba a dar un segundo paso cuando de pronto desde el monitor del televisión un pantallazo de algo que podría describirse como un rostro apareció, luego unos cuchicheos le siguieron, era una voz humana. Ahí están. ¿Los ves? Pregunta Ángela al borde de la euforia. El incrédulo hombre lentamente se va acercando al televisión y puede ser testigo de cómo un rostro que a veces se transforma en dos emerge de la señal de estática e intenta entregar un mensaje. No puedo entenderlo, dice Marcos agudizando el oído, casi no se entiende. Ambos hermanos pasan casi una hora arrodillados frente al televisor intentando entender el mensaje hasta que de pronto las figuras desaparecieron por completo y no se volvieron a ver más. Durante el día siguiente el anciano hombre no intercambió palabra alguna con su hermana sobre el fenómeno de la televisión, ni su hermana tampoco tuvo la intención de mencionar el tema. Aquel día fue como cualquier otro, Marcos fue en busca de más alimento y material que pudiera servir de abrigo mientras que Ángela organizaba y ponía en orden todo lo recolectado. A la hora del crepúsculo ambos se encuentran sentados a la mesa cenando como de costumbre. Es Marcos quien no puede más con la curiosidad e inevitablemente rompe el silencio. Así que ¿qué ha pasado hoy? ¿Algo interesante en la televisión? Pregunta de pronto Marcos y como respuesta obtiene una tierna y dice sonrisa por parte de Ángela. Esta vez ambos hermanos llevan puestos sus anteojos y se han preparado con lápiz y cuaderno para anotar cualquier mensaje claro que llegue a sus oídos. De pronto del constante hormigueo en la pantalla se materializan unas siluetas y ruidos apenas entendibles. Con dificultad se logra ver unos rostros, unos ojos y unas sonrisas, de alguna forma esto parece familiar para Ángela. Esas sonrisas son, dice intentando ordenar sus ideas, son tan familiares. Son de personas, responde Marcos, se supone que son familiares. Súbitamente una voz emerge desde la señal malograda, pero no se alcanza a oír con claridad. La voz repite los mosjos, Ángela anota rápidamente en su cuaderno sin siquiera entender muy bien de qué se trata. ¿Pero qué es esto? Se pregunta Marcos en voz baja. Marcos, mira. Exclama de pronto la mujer al borde del llanto, son papá y mamá. ¿Los ves? El hombre se queda sin aliento al percatarse que ambos rostros, o al menos las facciones, son en efecto muy parecidas a la de sus padres. Apenas si pudo recuperarse de la sorpresa cuando el mensaje que se venía repitiendo de pronto se escuchó más nítido que nunca. Los extrañamos, hijos, dice la voz distorsionada desde el televisor. En ese instante ambos hermanos se miran sorprendidos, luego al cabo de unos segundos se abrazan y sin dar cabida a las preguntas emocionados comienzan a llorar. Durante esa noche Ángela no logra conciliar el sueño, Marcos tampoco, pero este último intenta por todos los medios no dejarse llevar por la extraña experiencia vivida. ¿Dónde podrán estar, Marcos? Pregunta de pronto la mujer aferrándose a la almohada de su cama. ¿Dónde más, Ángela? Ellos están muertos, tú bien lo sabes, responde Marcos con voz fría. No tú los viste. Están vivos y nos hablaron. El hombre confundido solo guarda silencio y se tapa con una frazada hasta la cabeza. Sabe que sus padres murieron hace ya muchos años. ¿Será que intentan comunicarse desde el más allá? Ya no estamos solos en el mundo, ellos han regresado, Marcos, dice Ángela con un hilo de voz mientras una lágrima rueda por su mejilla. Al día siguiente Marcos regresa temprano de su faena de recolección. Esta vez no ha querido alejarse mucho del hogar, ni de su hermana, tal parece que la curiosidad también se ha apoderado de él y de lo que podría significar un nuevo mensaje a través de la señal de televisión.
El aparato se encuentra encendido a un volumen muy alto y junto a él permanece Ángela, quien como una niña pequeña aguarda pacientemente con un lápiz y cuaderno atenta a cualquier variación en la señal. Hermana, dice Marcos con voz suave, no está bien malgastar así el generador, aún es de día. Ellos nos pueden volver a hablar, Marcos, estoy segura de eso, contesta la mujer esperanzada. Al cabo de unos cuantos minutos la interferencia en la señal da paso a los mismos rostros del día anterior, sonríen y expresan nuevas palabras. Ahí están. Exclama Ángela llena de alegría, ¿no es maravilloso? Marcos se acerca un par de pasos y se queda fijamente observando al monitor. Desde allí nuevamente brotan frases inentendibles que poco a poco empiezan a cobrar sentido. Los esperamos. Estamos tras la colina del río Mayor. Los extrañamos. Hijos. Ángela, embargada por la felicidad, da un salto y abraza a Marcos. ¿Viste? Están vivos. Exclama la mujer llorando de alegría, debemos ir, queda muy cerca. Pero Ángela. Es imposible. Ellos murieron. La mujer sale de la casa corriendo y tras ella sale Marcos en dirección al río Mayor. Hermana. Exclama Marcos, detente, por favor. Marcos, ven. Nuestros padres nos esperan. Responde Ángela sin detener su marcha. Ya corriendo por el cauce del río y estando muy cerca de la colina, Marcos logra ver a algunos sobrevivientes que desde otras direcciones van hacia el punto de encuentro tras la colina. Su instinto de supervivencia le hace detenerse y ocultarse tras unas rocas. Hermana. Grita nuevamente, pero es inútil. Ángela y las demás personas llegan al lugar indicado y desde allí una enorme luz voraz emerge arrastrando a todos quienes se encuentran junto a la colina como si se tratara de una aspiradora gigante. Marcos pudo escapar y logró aprender mucho sobre aquel día. Aprendió bastante sobre la malvada raza extraterrestre que había llegado a la Tierra hacía ya varios meses y habían propiciado el exterminio de la raza humana. Aprendió también sobre cómo habían urdido aquel plan para llamar la atención de los pocos sobrevivientes que iban quedando en la faz de la Tierra. La soledad mata lentamente y el ver a estos seres queridos llamando a las personas con su espíritu aniquilado todos los días no era algo menor. Ellos podían adentrarse en la psique humana y eso era terrible. Marcos lo supo cuando al cabo de varios días pudo ver en la estática de la televisión el dulce rostro de su hermana Ángela sonriendo y diciéndole que lo extrañaba. La siguiente historia se llama, Gabriel. Está todo muy oscuro. ¿Dónde estoy? Creo recordar que esta mañana fui a comprar el desayuno a la tienda de la esquina. Huevos y pan. No me gusta la mantequilla. ¿Qué hora es? Un momento. Esta mañana fui a comprar el desayuno yo solo, caminando. O sea que ya puedo caminar. Sigue todo oscuro. No siento mi cuerpo, no siento nada más que mi mirada, miro hacia el frente. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber qué es mi mirada, si no veo absolutamente nada? De repente oigo algo. Es un susurro. Gabriel. Es mi nombre, alguien me llama. Es una voz femenina. No puedo reconocer de quién es. Sigue susurrándome. Pero cada vez es más alto. Gabriel, Gabriel, está subiendo más y más y el sonido pasa a ser más agudo, más ensordecedor, Gabriel, Gabriel. Y, Gabriel. Me despierto. Ha amanecido y una suave brisa llega a mi rostro. Puedo ver con claridad mi habitación. La ventana a la derecha de mi cama está abierta y las cortinas están corridas. Frente a mí y al lado izquierdo de mi habitación la puerta sigue abierta. No me gusta dormir con la puerta cerrada, me temo que en algún momento se vaya a abrir y no vaya a saber quién es. Sigo adormecido por las ensoñaciones, levanto mi mano derecha y acaricio mis sienes. ¿Qué estuve soñando? ¿Fue una pesadilla? Alguien me llamaba en mis sueños. En mis sueños se oía tan real. Pero también se sentía real la sensación de que podía caminar. Pero no puedo caminar y nunca más lo volveré a hacer. Un pequeño acceso de tristeza vuelve a mí. Se me anuda la garganta de pensar en cómo sufrí el desgraciado accidente que me dejó parapléjico. Fue hace tantos años y sin embargo aún puedo soñar con claridad lo que pasó y de cómo era cuando aún podía caminar. ¿Ya despertaste, tío? Mi sobrina de 12 años entra a mi habitación con el desayuno. Huevos pasados con tostadas. A ella le encantan las tostadas y a mí los huevos. Siempre encuentra la forma de congeniar nuestros gustos. Está vestida con su vestido del colegio. ¿Ya está todo listo para las clases? ¿Terminaste tu tarea? ¿Llevas los libros?
Sí, tío, no te preocupes. Pero si preguntar es lo único que puedo hacer ya por ti, Ana. Es lo único que este inválido puede hacer por ti. Eso y pagar las cuentas, claro está. Después de tomar el desayuno que me dejó Ana, vuelvo mi mente hacia mi nuevo proyecto. No poder caminar es un grave impedimento. Paso la mayor parte del tiempo en cama. Excepto los días en que Ana me ayuda a ir al pequeño gimnasio que tenemos en la casa donde ejercito lo que queda de mi cuerpo o cuando salimos a pasear, que no son muchas veces y últimamente cada vez menos. Odio la silla de ruedas. Sin embargo, no es tan malo. Antes del accidente enseñaba literatura en un colegio. Ahora me dedico a escribir cuentos y novelas cortas para niños en mi laptop. Usando un soporte de madera que uso también para otras actividades, desde comer hasta he jugado ajedrez con Ana en él. Ana. Desde que su madre, mi hermana, murió, solo me tiene a mí. Antes de que muera su madre apenas si nos conocíamos. Y ahora vivimos juntos por la fuerza del destino. Ella limpia, cocina y mantiene todo aquí. Y no se queja nunca. De hecho, si consigue un empleo, a pesar de su cortísima edad podría sobrevivir totalmente bien sola. A veces pienso que no se va porque la consiento mucho. No puedo evitarlo. Sé que está mal, pero es lo único que puedo hacer por ella y a pesar de lo material que suene, no dejo de gastar hasta lo último en ella por sorpresa de veces banales como una nueva computadora, entradas al cine, etc. Solo en el siglo XXI uno podría consentir tanto a una persona desde las compras online. Me pasé toda la mañana leyendo algunas novelas y escribiendo otro poco mi nuevo proyecto. Una novela sobre que debería tratar sobre optimismo y valentía, pero que hasta ahora solo se trata de un muchacho pobre que busca cómo sacar a su madre de las drogas. Pero en realidad, durante todo el día me asaltaba el recuerdo de aquella voz en mis sueños. Su significado y su importancia en mi vida me parecían lo más crucial que había hecho en mi vida. ¿Pero qué acaso no era solo un sueño? Y alguien me habla. Me pide que camine con ella. Me dice que puedo caminar, que me levante. Entonces le hago caso y me levanto. No me hagas daño. Me grita. No te hago daño, solo trato de enseñarte. Le digo con voz pausada. No. Suéltame ahora mismo, no me toques. Desgraciado. Malnacido. Es la voz de mi sobrina. La introducción de una canción argentina me despierta. Es mi celular, me están llamando. No llego a ver de quién viene la llamada, contesto con una terrible jaqueca, debo haber tenido un mal sueño, pero me cuesta recordar de qué fue. ¿Aló? ¿Gabriel? Contesta viejo, Gabriel. Es la voz de mi agente pastosa y llena de júbilo como siempre. Sí, soy yo. Alberto es un buen manager, me hace por mucho más fácil mi trabajo. En vez de enviar yo mis escritos a cada editora, lo hace él. Gab, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó, Alberto? ¿No encuentras la llave de donde guardas el licor? Musito una pequeña risa sarcástica. No, claro que no, eso siempre está conmigo como un amuleto. Gabriel, escúchame bien, viejo. Lo siento. La última novela que me diste. Aún no puedo venderla, viejo. Lamento esto, pero ninguna editora la quiere. Su voz se vuelve más serena, solemne. Pero pronto me doy cuenta de por qué es. Desde hace bastante que esa no se vende. En realidad desde hace bastante que no puedo hacer nada que me genere ingresos. Parece que mi sol dejó de brillar. Demonios, ¿qué se supone que haré ahora? Sabes mi situación. Comprendo, viejo, dijo cortante. Pero no hay nada que yo pueda hacer, ¿no tienes otra cosa? Dame algo, cholo, algo más. Vendimos 2 grandes novelas juntos. Estoy seguro que puedes con otra más. Por ahora vigila bien la cuenta, que no se te pasen los gastos. Mientras habla mis ojos se abren y mi corazón se acelera. Demonios. Lo siento, Aún no tengo nada, pero veré qué puedo hacer. Corto. No me llego a despedir de él. Reviso mi estado de cuenta rápidamente a través del portal de internet del banco. La cuenta, tal como me temí, está vacía. Y llevo horas llamando a Ana. Hace un mes me dijo que en la cuenta ya no quedaba casi nada. Y le ordené que retirara todo y que lo guarde en la casa. La falta de dinero casi no era una preocupación para mí. Alberto siempre se tarda en acordar con una editora, pero al final siempre lo hace. Pensé que su demora se debía a eso. Demonios. ¿Por qué no me avisó antes? Está anocheciendo. No he comido en todo el día. ¿Por qué Ana no ha subido? ¿Será posible? ¿Ella habrá huido con lo que quedaba de dinero?
Me niego a creerlo. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece ahora, precisamente hoy, si antes siempre aparecía cuando la llamaba, cuando la necesitaba? Llega la noche, me duele mi garganta aunque hace unas horas que desistí de llamarla. Tengo sed y hambre, la impotencia ha convertido toda mi preocupación en ira, en frustración. Si tuviera mis piernas, si mis piernas funcionaran como antes podría salir de esta. Como antes. Los ojos se me cierran, siento mareos y dolor de cabeza, seguro por no haber comido nada en todo el día. Ya no lo soporto, hasta hace un tiempo la ira sostenía mi mente, ahora ya no es suficiente. ¿Por qué me haces daño, tío? ¿Por qué me robaste? No te robé, te lo prometo, no lo hice, no me hagas daño. Igual que tú, mentiroso. Abro los ojos. Es de noche. Está sobre mí, sentada en mi pelvis, me aplasta, pero no siento nada, desde hace tiempo que no siento nada ahí, las luces están apagadas, pero puedo ver su silueta mirándome. Es ella, es Ana, no es su madre. ¿Qué haces aquí? ¿Estás viva? Isabel, eres tú, ¿verdad? Por supuesto que estoy viva, idiota. Se inclina sobre mí, algo brilla en la oscuridad entre sus manos que se apoyan en mi vientre, ahí sí me duele. Puedo oler su aliento, sí, es su aliento. Te lo juro. Yo no quise hacerle nada, ni a ti tampoco. Epílogo: Julián, bombero jefe de la 4ª división de la ciudad. Es una noche sin luna, son las 2 de la madrugada y un frío espectral se colaba en mi casaca. Otra noche de servicio sin más. Otro problema para solucionar. Sé fuerte, Julián, solo es otra noche más. Bajo del camión de bomberos, con mi uniforme gastado y mi casco a la medida. Soy el primero de los bomberos en bajar. La policía nos estaba esperando para que apoyemos en el ingreso a la casa. Una vecina nos alertó por teléfono. Pero estaba prohibido que entremos a la casa de alguien sin autorización. La casa tiene un muro alto de cemento con una reja para la cochera que está vacía. En el segundo piso la ventana está abierta y las cortinas revolotean. Los vecinos dicen oyen todas las noches gritos de adentro. Y que a Gabriel Soto, dueño de la casa, no se le ha visto en semanas. Me informan que es lisiado. Me acerco a un grupo de oficiales que conversan con una señora de edad, la vecina que llamó seguramente. Tienen que entrar oficiales, los gritos son espantosos. Todas las noches se escuchaba los mismos. Gritos desgarradores, por la Virgencita. Pero esta noche no han parado. Y creo que Gabriel, el joven que vive ahí, pueda estar siendo atacado. O algo, tiene la mente frágil desde que sufrió ese accidente. Ya casi no hablábamos, pero estoy segura que él es quien grita. Deben entrar, no aguantaré más. Entre lágrimas nos explicó también que vivía solo desde que en un accidente de auto murió su hermana y su sobrina. Bueno, oficiales, si el testimonio de la señora es cierto, creo que si están autorizados a entrar no es verdad. Como medida de seguridad. Pero desde que llegamos no escuchamos nada. Y nadie responde en la puerta. Pues llegaron tarde, pero deben entrar a averiguar qué carajo pasa ahí dentro. Gritó la vecina casi histérica. Vamos, si ese hombre está en problemas será mejor que lo ayudemos. Dijo un oficial. Lo miré y me asintió. Llame a mi ayudante para que me ayude con el hacha. La puerta de afuera es de madera, cederá rápido. Entramos con linternas, los 2 oficiales y yo por delante con el hacha. La puerta delantera cedió tras varios golpes, el jardín se encontraba terriblemente descuidado. Y la puerta interior estaba abierta. Supongo que el hacha no sería necesaria ya. Cuando entramos a la casa, nos llegó un olor a basura y putrefacción muy fuerte. La poderosa luz de las linternas arrebataba de las tinieblas un cuadro de abandono y tragedia. Comida a medio comer por todos lados y basura por todo el suelo. Subimos al segundo piso por una escalera de cemento mientras a lo lejos escuchábamos aquellos ruidos ininteligibles de la noche que tanto nos confunden y atemorizan. Podía notar que uno de los oficiales estaba temblando, su linterna no dejaba de moverse. De repente escuchamos un murmullo venir de una habitación, la única en la casa con la puerta abierta. Me puse contra la pared contigua a la puerta y di una indicación a uno de los oficiales, ellos también oyeron lo que yo. ¿Qué decía? Uno de los policías entró con la pistola en la mano y su linterna. Después le seguimos yo y el otro agente. Lo que vimos bajo la luz blanca de nuestras linternas fue indescriptible.
Aunque la habitación se encontraba curiosamente limpia y ordenada, en el centro del cuarto el hombre yacía echado en una cama sin edredón, ni sábanas, con un cuchillo en la mano y muchas heridas en las piernas, de las que fluía la sangre por ríos. El colchón estaba lleno de sangre. De repente echó a llorar y puso sus manos en su cara. No tuvimos tiempo ni de reaccionar. Tomé mi radio y dije: Jeff, diles a los de la ambulancia que traigan una camilla, estamos en el primer cuarto del segundo piso. Él reaccionó. Nos miró, con furia, con dolor. ¿Gabriel? Señor, ¿es usted Gabriel?, dijo uno de los oficiales, el otro temblaba de miedo. ¿Gabriel? ¿Gabriel?, dijo el aterrador hombre. No me llame así. Yo no hice nada. Empezó a chillar. Tranquilo, señor, somos oficiales y solo venimos a ayudar. El oficial guardó la pistola. En ese momento, Gabriel arremetió contra él. El agente lo redujo torciéndole el brazo y poniéndolo boca abajo contra el suelo, pero cometió dos errores: primero era el brazo sin el arma y segundo no le quitó el cuchillo de las manos. Él gritó como una bestia poseída. Lleno de ira, lleno de dolor, como el llanto de un niño enloquecido, pero con la voz de un hombre viejo: yo no los maté. En ese momento puso el cuchillo en su propio cuello y se cortó la yugular antes de que podamos hacer nada para pararlo. La siguiente historia se llama El gato blanco. Sucedió en una mañana de invierno. Salí de mi casa para ir a la escuela y pude ver que afuera en el antejardín dormía un gato blanco de quizás unos 10 meses de edad. Al principio me dio como pena, pero ya sabía que mi mamá lo iba a echar durante el día. Recuerdo que el resto de aquella mañana no fui a clases como casi siempre y con unos amigos fuimos a beber alcohol al parque hasta que llegó el momento en que debía regresar a mi casa, coincidiendo con el de la salida de clases. Pero al llegar me encontré con la sorpresita de que el gato era ya la mascota oficial de la casa. Todo bien hasta que llegó la hora de la cena en la que yo y mis dos papás nos sentamos a la mesa. ¿Cómo estuvo la escuela hoy día?, preguntó mi mamá. Como siempre, respondí yo. Estuve sentado, bien peinado, coqueteándole a mi compañera que nunca me mira, entre otras cosas. ¿Estás seguro?, preguntó mi papá mirándome directo a los ojos como queriendo encontrar la verdad que yo les había ocultado también durante todo ese año. Claro que estoy seguro, dije yo, no muy convencido. Era horrible, si descubrían que yo no iba a clase se acababan todos mis privilegios de hijo único y carismático. No podía permitir que eso ocurriera. Pero ocurrió, y ¿quieren saber qué ocurrió después? Porque esto no paraba ahí. Aquella noche me fui a dormir luego de estar en el computador por mucho rato. Me acosté y a los minutos sentí que la puerta de mi habitación se abría lentamente haciendo un chirrido de esos que asustan si te pillan mal parado o acostado, en mi caso. Esperé unos minutos y de un solo salto se subió a mi cama el famoso gato blanco. Sentí que se daba vueltas en mis piernas hasta que al final se acurrucó para dormirse. No era tan antipático después de todo. A la mañana siguiente sí fui a clases con la intención de despistar y evitar una posible visita sorpresa de mis padres. ¡Qué tortura! La escuela es un crimen contra los derechos humanos, de veras deberían condenarlas, pero en fin, después de una mañana que se me hizo eterna salí libre, así que derechito a mi casa. Al llegar vi que estaba mi mamá sentada en el living, la sala de estar, esperándome, y con horror pude ver que en su mano sostenía una bolsita con hierba ilegal. Ya saben de qué hablo. Lo más curioso es que juro ante Dios y el diablo y todas las deidades del universo conocido y desconocido que lo tenía muy bien escondido. Entonces, ¿cómo pudo ella encontrarlo? Y en ese instante comprendí que el pesado gato blanco tenía que ver en esto. Ni hablar del discurso moralista de mi madre y dictador de mi padre. Se acabaron las fiestas, se acabó el internet, hasta sacaron el computador de mi habitación. Me había convertido en un extraño para ellos, era como un delincuente. Ya no era más su hijo, y todo por culpa de ese gato con cara de inocente. Desde que llegó que mis mentiras se caían a pedazos. Así que cuando anochecía esperé a que mis papás salieran a comprar y me dispuse a buscarlo. Lo encontré dormido encima de una silla sobre mi chaqueta favorita para variar. Cerré la puerta de mi cuarto con mucho cuidado y me acerqué paso a paso. Lo más fácil era estrangularlo, pero sucedió lo increíble. El gato se despertó y me habló. Sí, me habló. ¿Qué piensas hacer, estúpido?, me preguntó el gato mirándome a los ojos. Yo estaba paralizado y no podía hablar. ¿Qué ocurre? ¿Acaso crees que yo tengo la culpa de que te hayan encontrado droga? Yo tragué saliva y finalmente le respondí. ¿Me puedes hablar? ¿Qué raza de gato eres?, pregunté. Eso no importa, lo que importa es que estás equivocado. Si es que querías matarme, dijo el menino. ¿Por qué?
Desde que llegaste que mi vida de hijo modelo se fue al suelo y más encima hablas donde se había visto tanta ridiculez. Lo siento, debes morir, terminé por decir con un tono solemne. Déjame decirte algo, tus verdaderos enemigos son tus padres, es a ellos a quienes debes eliminar, no soy yo el malvado. Si ellos no te prohibieran tantas cosas tú no las harías a escondidas, ¿entiendes? Pensaba yo, tiene sentido, es como sumar 2 más 2. Así que cogí el cuchillo de cocina más grande y esperé a que llegaran. Los sorprendí en la entrada, la primera en caer fue mi mamá. Debo confesar que nunca había escuchado unos gritos tan horribles, gritaba mucho, pero con un par de estocadas hubo un silencio desestresante. Sin embargo, aún quedaba mi papá, aprovechándose de su fuerza superior comparada con la mía, me arrojó lejos contra una mesa. Él se acercó a mi mamá para asistirla, pero creo que ya era tarde, entonces yo con otra cuchilla que siempre mantengo oculta por si me botan la principal, fui y se la enterré en la nuca, y eso fue todo. Me quedé unos segundos parado sobre ambos cadáveres hasta que el gato blanco bajó por las escaleras del segundo piso y posteriormente se convirtió en ave, específicamente en cuervo, y me habló. Bien hecho, pero ahora deberías huir. Los gritos se escucharon en toda la cuadra y más de algún vecino ya llamó a la policía. Ya sabes, es cosa de sumar 2 más 2, me dijo el cuervo con una maligna sonrisa. Y así lo hice, corrí a la calle hasta que el cansancio me obligó a detenerme después de unos largos minutos. Ha pasado mucho tiempo ya, soy prófugo de la policía, duermo en cualquier lugar que no levante sospechas, pero a veces extraño mi vida de antes, ya saben, la de un escolar común y corriente, daría lo que fuera por retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. A veces busco un cuervo en el cielo o un gato blanco, pero extrañamente no he vuelto a ver ninguno de ese color, todos negros, todos cafés, todos grises, pero ninguno de un color tan inofensivo como el blanco. La siguiente historia se llama, Una noche infernal. Un hombre de 42 años de edad se despierta a causa del boche emitido por la estática de la televisión. Es curioso pues recuerda haberla dejado apagada antes de haberse ido a recostar sobre la cama un par de horas antes. El hombre se encuentra vestido y la suciedad asoma de manera abundante en sus botas y pantalones. Aún medio aturdido coge el control remoto y apaga el televisor, luego se dirige a paso lento y pesado hacia el cuarto de baño. Una vez en el interior abre el grifo de agua y comienza a mojar su rostro con avidez mientras afuera en su habitación la televisión nuevamente volvió a encenderse sola. ¿Pero qué? Se preguntó el hombre extrañado ante lo que ocurría. Salió del baño y volvió a apagar el televisión, luego se inclinó sobre la parte posterior del artefacto y desconectó el cable de la electricidad. Un poco confundido salió de la habitación y descendió por las escaleras hasta llegar a la sala de estar en el primer piso. La noche estaba fría y el reloj marcaba las 3 de la madrugada, la ocasión ameritaba un trago, así que se acercó al minibar y se sirvió una medida de coñac, solo el tic-tac del reloj mural le acompañaba. Todo permanecía calmo, todo permanecía tranquilo, todo era perfecto hasta que de pronto el tic-tac del reloj dejó de sonar, se había detenido. En silencio el hombre observó el particular fenómeno y caminó un par de pasos hacia el reloj hasta quedar a solo 1 metro de distancia. De pronto y súbitamente todas las botellas del minibar explotaron en un furioso estruendo que hizo saltar de terror al acongojado hombre. Todos los frascos, vasos y botellas de cristal explotaron y se hicieron añicos en el suelo en medio de un caótico espectáculo. El hombre, acurrucado en un rincón de la sala sin dar crédito aún a lo que acababa de ver, poco a poco fue poniéndose de pie. «Te mataremos», se escuchó de pronto la voz de 2 infantes que hablaron a coro. ¿Fue real? ¿En verdad acababa de oír tal amenaza? Aterrorizado por el miedo a la locura, el hombre comprendió que debía terminar la tarea que había comenzado un par de horas antes. Exaltado subió hasta el segundo piso y entró a la habitación de sus 2 hijos. Allí en el suelo se encontraban ambos cadáveres, 2 niños de 11 años, niña y niño respectivamente, con profundas heridas en sus cabezas. El hombre se quedó parado en silencio en el umbral de la puerta durante unos segundos, pero bien sabía que lo hecho estaba y no podía volver atrás por más que quisiera. Cogió ambos cuerpecitos y bajó con ellos hasta la planta baja y de ahí se dirigió al patio donde momentos antes había cavado una gran fosa común en la tierra. Allí depositó los cuerpos de sus 2 hijos y con rapidez fue echando tierra sobre ellos. De tanto en tanto el hombre creía ver movimiento en el interior de la casa, actividad de unas sombras que deambulaban de un lado para otro, pero prefirió ignorar tales acontecimientos. Por fin y luego de varios minutos de dura faena el hombre terminó de enterrar a los 2 pequeños. «Te mataremos. Te mataremos, papá», susurraron nuevamente ambas voces casi angelicales.
El hombre quiso atribuirle todo a su mente, al remordimiento, a la culpa, se aferraba a cualquier idea que le permitiera mantener la calma, pero era inútil, volvió a entrar en la casa presa de un terror indescriptible. La esposa había llegado durante la tarde del día siguiente, pues había salido de la ciudad en aquella oportunidad. La encontraron gritando aterrorizada cerca de la plaza pública y se necesitó la fuerza de 4 hombres para poder contenerla. No es para menos, la visión de haber encontrado a su marido muerto al llegar a casa no daba cabida a otro tipo de reacción. Aquel hombre de 42 años permanecía recostado en la cama de su cuarto con su cuello completamente torcido y en su rostro expresada la más pura y grotesca mueca de terror. La siguiente historia se llama, No te duermas oyendo música. Ese verano fue bastante caluroso, particularmente caluroso, y las vacaciones en aquel pueblo de la costa se perfilaban para ser unas grandes vacaciones. Lamentablemente la sucesión de extraños hechos fueron adquiriendo un tinte tan extraño que pasaron a ser perturbadores. Llegamos en enero a la casa de la playa, mis 2 padres habían ahorrado dinero durante mucho tiempo para adquirir la propiedad y al fin en esa fecha íbamos a disfrutar de unas merecidas vacaciones en la casa nueva. Los primeros días fueron bastante placenteros, cuando no me encontraba en la playa gozando del mar me iba a recorrer el pueblo. La verdad no tenía grandes cosas, era el típico pueblo de costa con casitas blancas, cercas de madera y uno que otro local de comida familiar y eso me parecía sensacional. Mientras más tranquilo fuera, mucho mejor. Hasta ahí todo bien, pero a partir del tercer día en adelante las vacaciones se tornaron bastante extrañas. Durante esos días yo caminaba bastante por el pueblo o bien me la pasaba casi todo el día en la playa. Eso se traducía a que por las noches yo llegaba muerto a mi alcoba y me dormía apenas depositaba mi cabeza en la almohada. Sin embargo, una noche la cual me encontró sin mucho sueño se me ocurrió dormirme con un poco de música suave de la radio. La señal era bastante pobre y solo pude dar con una emisora que pasaba una ópera. Había conseguido quedarme dormido cuando a eso de las 3 de la madrugada desperté de una terrible pesadilla. Estoy seguro que era un mal sueño, pero hasta hoy no puedo recordar de qué trataba. Abrí mis ojos asustado y en medio de la penumbra del cuarto lo único que pude percibir fue la extraña música que salía de la radio. Era una música rara, una flauta sonaba a compases bastante ilógicos y de fondo voces que parecían murmurar en un acento extranjero. Por varios minutos me quedé oyendo y supuse que se trataba de una emisora de música clásica y que aquello era una suerte de ópera experimental o algo por el estilo. Duró por varias horas y al final creo que me desmayé. Al día siguiente me desperté tarde y con un dolor de cabeza insufrible. Salí de mi cuarto solo para ir al baño y nada más. La emisora no transmitía ninguna señal, así que apagué la radio y me quedé el resto del día encerrado. No tenía ganas de salir al pueblo o de visitar la playa. Finalmente llegó la noche y con ello mi dolor de cabeza desapareció. Cuando ya era bastante tarde me di cuenta que iba a ser difícil volverme a dormir nuevamente, pues había descansado prácticamente todo el día, así que volví a encender la radio y de nuevo no pude sintonizar ninguna emisora a causa de lo que creía yo era la débil señal. La única emisora que transmitía algo era la misma de la noche anterior y para esta ocasión tocaba una melodía furibunda y bastante tétrica. Me quedé largo rato observando el techo del cuarto invadido por pensamientos oscuros y tristes producto de la siniestra marcha que salía de la radio. Era como un himno a la muerte. Nuevamente me había dormido solo para despertarme después nuevamente en la madrugada. Desperté agitado y horrorizado producto de la amarga pesadilla que tuve otra vez, la cual tampoco pude recordar. Ahora la música que salía del radio no era música propiamente tal, sino más bien una conversación en un idioma desconocido entre 2 mujeres acompañado por unas notas desafinadas de piano. Me puse a pensar en esa extraña emisora radial, de dónde provenía su señal. ¿Qué clase de programación era esa? ¿Acaso era de nuestro país? Al fin me desvanecí acompañado de aquella singular y bizarra conversación. Nadie me cree ahora sobre lo ocurrido en aquel pueblo y en esas vacaciones, nadie más conoce esa emisora radial. Ni la policía que me arrestó al tercer día ni los médicos de la institución mental en la cual me tienen encerrado hoy en día me acusaron de haber asesinado a mis padres mientras dormían allí en la casa de la playa. Pero yo no lo hice, y esta es mi confesión al mundo. Por favor créanme, solo sufrí horribles pesadillas de las cuales no recuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada. Y por favor, hagan lo que hagan, no vuelvan a sintonizar una emisora de música clásica a la hora de dormir. La siguiente historia se llama, El diario de Ángel Sorrentino. No muchos conocen la verdad del misterioso caso de Ángel Sorrentino y de lo que sucedió con sus padres por allá por la cada vez más lejana década del 2000.
Para poner la historia en contexto debemos situarnos en Rosario, Argentina, más específicamente a finales del año 2003. En una calurosa tarde de aquel verano, una patrulla de policía llegó hasta una modesta casa de 2 pisos ubicada en una zona casi rural, alertados por una llamada anónima que daba cuenta de un nauseabundo y pestilente olor proveniente de la aislada casa. Los policías llamaron varias veces, pero no hubo respuesta desde el interior. Dado los constantes llamados telefónicos que habían tenido lugar aquella semana por el asunto del mal olor y de lo que aquello podía significar, los oficiales rápidamente consiguieron una orden de allanamiento y forzaron la puerta de entrada. Al entrar, una hediondez horrible les recibió y tuvieron que esperar varios minutos para poder seguir avanzando, pues uno que otro oficial tuvo que salir al exterior nuevamente para vomitar a causa del asco. Los demás hombres que lograron tolerar la putrefacta atmósfera realizaron una leve inspección del lugar. Allí se encontraron con varios platos quebrados en el suelo, sillas desordenadas, y una mesa con los restos podridos de lo que al parecer se trataba del cuerpo de un perro. El olor era verdaderamente insoportable, aún más acentuado por el sofocante calor de aquel día de verano. Uno de los oficiales buscó el cuarto de baño para refrescarse un poco y al hacerlo se encontró también con una macabra sorpresa. Allí en la tina del baño estaba la cabeza decapitada del perro. A esta altura los oficiales no sabían qué pensar, todo parecía confuso. Hasta donde sabían, aquella casa no era un lugar abandonado, ni refugio de vagabundos o antisociales. No entendían qué pudo haber pasado como para encontrarse con tan escabrosos detalles. Sin embargo, aún faltaba más. Al llegar al segundo piso, el repugnante y asqueroso olor se volvió aún más insoportable. Los oficiales fueron revisando las habitaciones una por una. El cuarto de baño se encontraba hecho un desastre, cientos de pedazos de espejo roto se encontraban desparramados en el suelo. Alguien sin duda lo había hecho trizas de un golpe. Otro cuarto, al parecer el matrimonial, daba cuenta de un lamentable estado. Restos de comida ya podrida sobre la cama y en el suelo eran parte del decorado. Restos óseos de lo que más tarde se descubrió eran partes faltantes del perro, yacían también ahí desparramados junto a horribles charcos de sangre seca. Los oficiales, desconcertados por cierto, pero aún con la mente clara y entrenada para enfrentar esta clase de escenarios, continuaron con la inspección hasta llegar a una habitación herméticamente cerrada, y no solo cerrada con llave. Los hombres se dieron cuenta que hasta puntas de clavos salían desde el marco de la puerta del interior hacia afuera, dando a entender que desde adentro había sido clausurada. ¿Pero quién lo había hecho y por qué? Ante este obstáculo, los oficiales echaron mano a todo recurso posible para poder destrabar la puerta y así poder entrar, pero la tarea resultaba más difícil de lo esperado. A medida que continuaban con la laboriosa tarea, más terrible era el olor que emanaba desde el interior de aquel cuarto. Finalmente, y tras casi 3/4 de hora, la puerta cedió, abriendo paso a los policías, pero cuando quisieron entrar, un mueble puesto deliberadamente en medio impidió el paso. Redoblando los esfuerzos, los hombres lograron por fin correrlo con puerta y todo hacia un lado, y así finalmente lograron entrar. Solos 3 de los 5 hombres entraron al cuarto. Los otros 2, producto del asco, tuvieron que descender hasta el primer piso, pues se sentían ya muy enfermos. El terrible y macabro hallazgo no dejó indiferente a ninguno de los policías. Allí, acurrucado en un rincón, permanecía inerte un conjunto de huesos y piel podrida casi cayéndose a pedazos. Se trataba del cadáver de un joven. Detalle curioso es que junto a él habían pedazos grandes de espejo quebrado. De todas las demás habitaciones, aquella era la única en la que no había tanto desorden, ni comida podrida en el suelo. Bueno, ese cadáver era el de Ángel Sorrentino. Ese era su cuarto y aquella era su casa donde vivía con sus 2 padres. La terrible escena de la tragedia conmocionó a la ciudad de Rosario ese año, no así tanto a Argentina, pues el país venía saliendo de una aguda crisis social y económica, por lo tanto habían otras cosas de que ocuparse, pero el enigma fue alimentando cada vez más el morbo a nivel local, sobre todo por tantos detalles extraños en el caso. El primero y más importante: ¿dónde se encontraban los padres de Ángel Sorrentino? ¿Acaso habían huido de algo? ¿Algo de lo que Ángel no alcanzó a huir y se encerró en su cuarto? ¿Por qué los padres hasta el día de hoy no fueron jamás encontrados? Otro detalle curioso era el del perro. El cadáver sobre una mesa del comedor y la cabeza decapitada en la tina del baño. ¿Por qué alguien haría eso? La comida desparramada por toda la casa. Los peritajes indicaron que el refrigerador había sido vaciado y toda la comida se encontraba dispersa por la casa, salvo en el cuarto de Ángel, lo cual tiene algo de coherencia, ya que la autopsia indicó que Ángel Sorrentino había muerto por hambre y deshidratación. Esto nos lleva a las circunstancias en las que fue encontrado su cadáver. ¿Por qué se encerró en su cuarto tan desesperadamente?
clavó una improvisada tablas y hasta puso un mueble tras la puerta. ¿Qué clase de peligro acechaba en su casa que lo llevó a tomar tal decisión? Todas estas interrogantes se hicieron durante muchos meses, pasaron años y finalmente, aun cuando se trataba de un caso policial fascinante, la gente fue perdiendo el interés al no encontrar respuestas. Esto, hasta el año pasado, cuando un periodista llamado Joaquín Mutis en su videoblog dio a conocer una evidencia asombrosa. Según él mismo ha dicho, una persona anónima se puso en contacto con él para entregarle una evidencia increíble del caso de la familia Sorrentino. Esta persona luego se supo era uno de los policías que participó en el allanamiento a la casa, quien accidentalmente se había quedado con la evidencia al creer que solo eran servilletas sucias encontradas en el cuarto del chico. Esta evidencia era ni más ni menos que unos apuntes hechos por Ángel Sorrentino durante sus últimos días antes de morir. La letra era irregular y su caligrafía, según Mutis, concordaba ampliamente con la del muchacho al compararla con los escritos de sus cuadernos escolares. Eran 8 hojas sucias y arrugadas, las cuales tenían unas entradas similares a las de un diario de vida. Gracias a los sucesos narrados en las hojas se pudo establecer un orden cronológico, ya que no tenía página numerada y es posible de que algunas otras hojas se hayan perdido, pero finalmente lograron darle un orden coherente. El resultado es una narración delirante y completamente extraña sobre lo que Ángel percibía en esos momentos. Nadie, salvo Mutis y el oficial de policía, ha podido leer con detención todo el texto, pero según se sabe, la catástrofe y la tragedia llegaron a esa casa desde arriba, desde el cielo. En el texto Ángel cuenta que una noche algo pesado se dejó caer en el techo de la casa. Sus padres dormían profundamente, pero él lo sintió y escuchó unos murmullos y pasos en el tejado durante gran parte de la noche que no lo dejaron dormir. Los días siguientes ocurrió un fenómeno similar, a veces las puertas se abrían solas durante la madrugada. Luego, Ángel pasa a describir el extraño comportamiento que su madre va adoptando, a veces tarareando canciones para luego quedarse en silencio contemplando una pared. Los días pasan y Ángel comienza a escribir cosas muy tristes, como por ejemplo que su único mejor amigo ya no quiere ir a verle a casa porque le da miedo su madre, o que a veces entre su padre y él han tenido que encerrar a la mujer en el cuarto porque comienza a gritarle al perro de la casa. Posteriormente hay un segmento bastante extraño y delirante en el que el pobre Ángel narra un escalofriante acontecimiento. Según el texto, bien tarde por la noche el muchacho había ido al baño sin poder pegar un ojo a causa de los constantes llantos de su madre. Allí, frente al espejo, vio un movimiento en la ventanita que daba al exterior. Al fijarse se dio cuenta que se trataba de una manita pequeña y gorda como de niño que llevaba un guante blanco y al parecer le estaba saludando. Algunos dicen que en este punto la locura ya había contagiado al muchacho. Las hojas siguen tristemente con Ángel narrando cómo puede la serie de acontecimientos que siguieron después. Ya no era solo su madre la que actuaba raro, su padre fue adoptando también un comportamiento desquiciado. A veces ambos lloraban a gritos muy tarde por la madrugada, enloqueciendo de terror al chico. Un día Ángel quiso salir de casa y se dio cuenta que su padre había clausurado la puerta principal, como así también la del patio. Luego le descubrió descuartizando al perro sobre la mesa del comedor. En ese punto Ángel narra que huyó hasta el segundo piso y se encerró primero en el baño. Al no tener algo con que defenderse, dio un golpe al espejo y cogió unos pedazos filosos para defenderse. Tras varias horas salió del baño y sigilosamente fue hasta su cuarto para terminar encerrándose allí, ya que en la planta baja sus dos padres rompían platos y devoraban lo que había en el refrigerador. Pasaron varios días más y Ángel fue narrando cómo a veces sus padres forzaban la puerta de su habitación para entrar, que caminaban de un lado para otro por la casa desesperados. Por las noches a veces deambulaban lentamente por el pasillo y se detenían frente a su cuarto haciendo un extraño y gutural sonido. Fue una lenta agonía, una dolorosa y triste muerte, quizás la más triste de toda, encerrados sin saber qué estaba sucediendo con sus padres. El texto termina con Ángel suplicando y rogando por su vida. La última historia que les traigo se llama La playa en el infierno. La otra noche volví a soñar con la playa en invierno. Aquella playa donde pasé mi niñez. La suave brisa acariciaba mi cara y dejaba un regusto salado en mis labios. Era la caída de la tarde y ya empezaba a refrescar. No tardarían en llamarnos para recogernos ante el fuego crepitante de la chimenea. Con un ligero estremecimiento de frío me cerré el cuello del abrigo mientras observaba cómo Jaime arrojaba guijarros al agua mientras reía y palmeaba viéndolos saltar sobre la superficie como peces que soñaron con nadar en el cielo y solo conseguían caer una y otra vez al mar.
El sol se iba ocultando tras el plateado horizonte lanzando destellos rojos y violetas. Jaime y yo volvimos a sentarnos sobre la arena, como todos los días, para contemplar aquel espectáculo de luz y color causado por el sol agonizante que hace un último intento para que su luz no se apague al ser tragado por el mar. Aquella visión nos parecía maravillosa a nuestros ojos jóvenes y quedábamos contemplándolo extasiados hasta que desaparecía y la negrura salpicada de estrellas hacía acto de presencia. Oímos a lo lejos la voz de nuestras madres llamándonos y amenazándonos con no cenar si nos retrasábamos. Nos alejamos de la orilla del mar saltando y riendo. En ese momento el sueño terminaba bruscamente. Abrí los ojos hacia el techo descascarillado de mi habitación. El reloj hacía sonar su insistente tonadilla burlona recordándome que debía empezar otro día de mi monótona existencia. El agua fría del lavabo me aguijoneaba la cara despabilándome y haciendo desaparecer las últimas nubes de sueño. Me esperaba un tazón de café humeante, aromático y negro como mis pensamientos. Dejé a un lado las galletas pasadas e insípidas y bebí deprisa el café quemándome los labios. En la calle todo era gris. El sol era una esfera pálida de aspecto enfermizo distorsionada por una capa de polución. Emprendí mi camino por la acera resbaladiza llena de escarcha y con numerosas marcas de pisadas. Anduve por calles sucias y grises entre edificios grises hasta las personas parecían grises. Apoyado contra una pared un náufrago extendía la mano temblorosa y suplicante pidiendo que le salvara de ahogarse en aquel rincón. Al pasar junto a él apresuré el paso para evitar su contacto. Sentí ganas de llorar. Entré en la facultad vieja y achacosa por el paso de los años, oscura y maloliente. Me encaminé junto a un montón de autómatas que, como yo, se encaminaban hacia las grandes y frías aulas en las que pasaríamos una mañana entera sin otra luz que la de los antisépticos tubos fluorescentes, observando una gran pizarra en la que un individuo, que llevaba una bata blanca para ocultar su propia suciedad interior, escribía signos sin sentido y ajenos a nuestra realidad. Recordé de nuevo la playa en invierno. Sentí ganas de llorar. Soporté la mañana como pude sumido en mis propias reflexiones, rodeado de otras mentes que, como la mía, estaban encerradas en su propio mundo. De fondo se oía la voz monótona de aquel que clamaba en un desierto lleno de seres indiferentes muertos antes de nacer. Al salir de la facultad el cielo estaba más plomizo que antes. No tardó en caer una lluvia negra como la pez cargada de inmundicia como una herida que supura. Me embocé en mi abrigo intentando evitar todo contacto con aquella suciedad que en modo alguno se parecía a la límpida lluvia que caía sobre la orilla del mar. Lluvia que solo olía a refrescante humedad. Volví a pasar por aquel rincón y vi al náufrago tendido inerme mientras la lluvia le ensuciaba la cara. Sin duda se había ahogado. Nadie le tendió una mano, preocupados por mantenerse a flote en aquel oscuro mar de ladrillo y asfalto. Yo tampoco le ayudé. Sentí ganas de llorar. Llegué al sitio que, sin serlo, llamaba mi casa. Ni siquiera comí, el recuerdo del náufrago no me dejaba. Abrí un libro, ¿cuál? No me importaba, todos me eran indiferentes. Me puse a leerlo mientras la luz del flexo me quemaba las pestañas. Así transcurrió la tarde hasta que agotado y con asco me acosté a dormir. Y volví a soñar con la playa en invierno. Pero esta vez fue diferente, la playa se veía muy lejana, cubierta por una fantasmal bruma. Yo caminaba hacia ella pero parecía alejarse de mí. Oía la voz de Jaime que me llamaba. Ven. Me decía, vuelve conmigo. Juguemos como hacíamos antes. Yo no podía verle, corrí en todas direcciones confundido sin saber dónde iba. La voz de Jaime cada vez era más insistente, le oía suplicar y llorar pero no podía llegar hasta él. Por último caí de rodillas agotado de desesperación. Y entonces desperté. Al abrir los ojos mi actitud cambió por completo. Decidí abandonar la ciudad gris y deprimente. En adelante las aulas contarían con un autómata menos que nadie echaría en falta. Me rebelé ante la idea de ahogarme entre la suciedad y el egoísmo como aquel anónimo náufrago. Me iría a la playa de mi infancia a contemplar otra vez el cielo azul y limpio y a respirar otra vez aquel aire húmedo y salado. Nada me lo impediría, ni yo lo habría permitido. Abandoné la casa sin ninguna sensación de melancolía, ni siquiera me paré a mirarla una última vez. Subí a un vagón oscuro y maloliente lleno de gente apática y con la mirada vacía. Ninguno reparó en mí, todos estaban muertos, corruptos, sin esperanza, la habían perdido hacía mucho. Pero yo tenía esperanza. A pesar de la incomodidad de los asientos y el ambiente cargado me acomodé lo mejor que pude y esperé con expectación a que el tren se pusiera en movimiento.
El viaje transcurrió lento entre monótonos traqueteos y fantasmales paisajes que desfilaban por la ventanilla. La gente dormitaba en sus asientos o miraba al vacío ensimismada en su propia melancolía. El trayecto fue largo, muy largo, sin duda me dormí porque el estridente sonido de la sirena me despertó de un sobresalto. El tren había llegado a su destino. Cogí atolondradamente mi escaso equipaje y me encaminé con precipitación hacia la salida. Lo que apareció ante mi vista me desconcertó. Aquel no era el pequeño pueblo de pescadores de casas pequeñas y humildes que yo recordaba, todo era completamente distinto. Allí había una gran concentración de edificios apiñados que ni siquiera dejaba ver la orilla del mar. Grandes hormigueros de hierro y cristal que, como un gran predador, había devorado el pueblecito de mi infancia. Donde antes había un hermoso litoral de limpieza, paz y ternura, solo quedaba aquel gigantesco túmulo funerario en memoria de la vanidad de una humanidad muerta. Con una angustia que me atenazaba la garganta crucé rápidamente lo que antaño fue mi pueblo dirigiéndome a la orilla del mar. Lo que mis ojos vieron fue desolador. Aquella maraña de edificios llegaba casi al borde del agua, apenas dejaban 30 metros de playa, toda ella llena de desperdicios. La arena ya no tenía aquella blancura inmaculada que yo recordaba, sino que era de un pardo enfermizo con pústulas negras de alquitrán. Y el mar. Aquello era lo más triste, ya no tenía aquel color azul brillante y cristalino, ya no iluminaba los ojos ni inflamaba el corazón. Era una masa opaca con despojos flotantes que lentamente eran depositados en la orilla, corrompiendo cada vez más la poca playa que quedaba. El mar ya no me susurraba aquellas historias de países lejanos, tesoros ocultos y bellezas que guardaban sus profundidades, no, lo único que alcanzaba a oír era un lúgubre lamento de agonía que desgarraba mis oídos y me hundía en la desesperación. Esta vez no pude resistir mis deseos de llorar y tumbado sobre la arena mis lágrimas corrieron por mis mejillas cegándome la vista. No sé el tiempo que estuve así, solo sé que permanecí sumido en sombríos pensamientos hasta que noté una mano que se posó en mi hombro. Me incorporé con curiosidad y, parado delante de mí, había un muchacho pequeño y delgado. Su cara morena de ojos oscuros y expresivos me miraba con una pícara sonrisa. Su pelo negro y abundante caía en mechones descuidados sobre su frente. Sus ropas, viejas y gastadas, pero limpias, indicaban que era hijo de un pescador pobre pero honrado. Iba descalzo y llevaba una ajorca dorada en uno de sus tobillos que reconocí tan rápidamente como al propio muchacho. Era Jaime. Tal y como lo recordaba de niño. La ajorca se la había regalado su madre al cumplir los 8 años, y allí estaba mirándome con despreocupación y sonriéndome. Mas no era posible, hacía más de 10 años que lo vi por última vez, además sabía que había muerto hacía 2 años en un accidente de tráfico. Si soy yo, me dijo como si hubiera leído mis pensamientos, ¿de qué te sorprendes? Me fui a vivir muy lejos como hiciste tú, y al igual que tú he vuelto, en realidad mi alma siempre estuvo aquí. Pero, no importa, de nuevo nos volvemos a encontrar. A ninguno de los dos nos gustaba el mundo loco y cruel que otros habían hecho sin pedirnos permiso, por eso tú y yo hemos vuelto a nuestro propio mundo, el que nos pertenece. De nuevo somos niños y así viviremos para siempre. Seguidamente señaló hacia el mar y me dijo: ven conmigo, en la otra orilla está nuestra playa y allí nos esperan nuestras madres para cenar, ¿no las oyes? Efectivamente oía la voz de mi madre en la lejanía del mar llamándome de nuevo y advirtiéndome que me dejaría sin cenar si me retrasaba. Me levanté y ambos nos encaminamos hacia la orilla cogidos de la mano y riendo. El sol ya se ponía y sus últimos destellos se apagaron cuando llegamos al borde del agua. Poco a poco fuimos adentrándonos en el mar. El agua estaba tibia y agradable y me iba cubriendo cada vez más hasta que tapó mi cabeza, para mi sorpresa no dejé de respirar. A pocos metros estaba la otra orilla y no lejos se divisaba mi casa con la luz de las lámparas saliendo de las ventanas y mi madre me esperaba en la puerta. Jaime y yo nos alejamos de la orilla del mar saltando y riendo. Probablemente al día siguiente encontrarían mi cuerpo ahogado flotando sobre las turbias aguas, pero ya no importaba, como decía Jaime, había vuelto a mi hogar y de nuevo era feliz. Muchas gracias por ver el vídeo, no olviden darle like si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo.